Muy buenas noches a todos nuestros participantes. Es para mí un honor presentar en esta noche al doctor Pedro Ibarra, médico anestesiólogo con magíster en informática, miembro de la CLASA como coordinador del Comité de Seguridad, también miembro de la Organización Mundial de la Anestesia como parte de su junta directiva, y en este momento, ya hace algunos años, director del programa de posgrado de Sanitas en anestesia y cuidado preoperatorio. Para nosotros es importante esta primera charla gremial que se realiza con el proyecto de generar un espacio gremial estructurado adicional al espacio académico que tenemos el último jueves de cada mes. La promesa entonces es lograr un espacio el segundo martes de cada 2 meses, donde tengamos información relevante y estructurada, enfocada a la problemática gremial que estamos viviendo. Es entonces, doctor Ibarra, pues esta es la primera charla en este espacio que esperamos institucionalizar en la Cundinamarquesa. Muchas gracias por su entrega gremial durante muchos años, su pertenencia a los valores del gremio y muchas gracias por este espacio que nos brinda. Es suyo el micrófono. Bueno, buenas noches, estimados colegas. Pues quiero agradecer a la Sociedad Cundinamarquesa la amable invitación para dirigirme a ustedes de este tema gremial, que es importante, es para hablar algo con respecto a lo que puedo percibir como una crisis en la especialidad. Si pueden escanear esto con lector QR para contestar un par de preguntas que voy a hacer más adelante. ¿Por qué vamos a hablar de este tema? Básicamente porque fue muy interesante como delegado de ustedes ante la Asamblea de SCARE el pasado marzo, y algo similar a lo que ocurrió en la Asamblea del año 20 en diciembre. Hay bastante ruido alrededor del problema del trabajo y la remuneración en la especialidad. Esto me pareció muy llamativo, considerando que cuando empecé mis pinitos de punto de vista gremial de la mano del doctor Jorge Osorio en 1990, recién graduado, tuve la oportunidad de asistir como delegado de la Cundinamarquesa a la asamblea de SCARE en la ciudad de Pasto, 1990, hace 31 años. Y fue pues muy llamativo el que el leitmotiv de esa época sea similar al de la actualidad 30 años después. Entonces, alrededor de esto, llevo algún tiempo meditando y analizando alguna información y quiero compartirla con ustedes para plantear circunstancias alrededor de ella. Entonces, la primera pregunta que quisiera que contestaran es esta. Respecto al número de anestesiólogos, pienso que faltan más anestesiólogos, estamos en un punto de equilibrio, ya hay demasiados. Bueno, entonces la mayoría estamos en un punto de equilibrio. Muy bien. Esta segunda, respecto al mercado laboral, creo que es fácil conseguir o cambiar trabajo. La expectativa es que tome tiempo en conseguir o cambiar de trabajo, o no sé cómo está el mercado.
No está marcando. Ya, aquí está. La expectativa es que tome tiempo. No sé cómo está el mercado. Creo que es fácil conseguir o cambiar trabajo. Bueno, entonces tenemos el 40% que puede tomar tiempo y es fácil 25%. Y ¿cuál refleja su condición actual? Tengo mejores ingresos que antes, mis ingresos son menores que antes y para mantener mis ingresos tengo que trabajar más. Bueno, muy bien, entre estas 10 personas tenemos estos resultados. Bueno, pues primero quiero manifestar mi conflicto de interés. Soy director de posgrado de anestesia y medicina perioperatoria de Unisanitas, entonces naturalmente pues ahí hay un elemento importante de interés alrededor de esto que puede tener algún elemento de sesgo para la presentación. Entonces por eso declaro de una vez el conflicto. Lo primero que quería ponerles en contexto es, estamos hablando de algo gremial, estamos hablando de nuestro trabajo que tiene un precio, o sea, esto no es diferente a cualquier otro servicio o comodidad que se comercie. Aquí vemos los precios del petróleo, petróleo en los últimos 20 años. Tenemos dos tipos de petróleo, básicamente en el mercado para valores, el West Texas, que es el WTI, el Brent, son petróleos que son ligeramente diferentes y sus precios van casi de paralelo. Entonces podemos ver la variación tan importante como, por ejemplo, a principios de los 2000, el precio del barril estaba por debajo de 40. En el 2008 la economía iba volando hasta un pico, que hubo la crisis del 2008 y la demanda de combustible cayó y el precio cayó desde una cifra que estuvo bordeando por unos días, si ustedes recuerdan, los $200, época de auge de nuestros vecinos, ¿sí? A una situación donde en ese año, ¿sí? El petróleo cayó a una cuarta parte, una catástrofe para un país cuya economía depende del petróleo. Y pues vemos estas variaciones, ¿sí? Que han sido sistemáticas. Entonces, entre los dos petróleos tenemos, pues los precios son muy similares y se comportan con respecto a la oferta y demanda de este producto en el mercado. En la medida en la cual hay mayor demanda, ¿sí? Como ocurre, por ejemplo, en verano, que en los Estados Unidos mucha gente viaja, usa aire acondicionado y demás, entonces el precio sube. Cuando los consumos se reducen, bajan. Por ejemplo, podemos ver aquí en el 2020 el efecto de la pandemia que hizo que demasiados sitios en el mundo estuvieran en cuarentena y obviamente el consumo de petróleo cayó drásticamente y miren que hubo momentos en que cayó por debajo de los $20, momento en el cual se consideraba que era más caro extraerlo que el precio por el que estaban ofreciendo en el mercado. Entonces hay que entender que este es el simple comportamiento de un producto en el mercado. De hecho, ustedes recuerdan algo muy reciente, hace menos de un mes, en que este carguero se encalló en el canal de Suez y obstaculizó el paso de miles de barcos al través de este. Como sabemos, esto pues es cerca al Golfo Pérsico, de donde viene fácilmente un tercio o una cuarta parte del petróleo del mundo, y esto empezó a generar una situación de que si se demoraba lo suficiente podría impactar en el costo del petróleo. Entonces, ya con este preámbulo, entendamos algo con respecto a el concepto de oferta y demanda y los salarios, la remuneración por esto, no salarios, sino remuneración, pongámoslo así. Esta D es la demanda de servicios y la S es la oferta de servicios. Tenemos un equilibrio,
sea, en la medida en la cual si esta línea roja se vaya a la derecha, pues la demanda se reduce, y si se va a la izquierda, si se va a la derecha, la demanda aumenta; si se va a la izquierda, la demanda se reduce, y la oferta, si se va a la izquierda, sí disminuye; si se va a la derecha, aumenta. Entonces, entendiendo esto, tenemos este equilibrio. Entonces, ¿qué ocurrió? Pongámosle que esto fue en 1990, cuando fui a la asamblea que les estaba narrando en Pasto, que se hablaba de las quejas en la especialidad, de que las tarifas, de que cómo hacemos, de que nos están pagando mal, que la remuneración es mala, que cómo hacemos los listados, que cómo estandarizamos, etcétera. ¿Qué ocurrió? Recuerden que en el año 91 apareció la ley sexta que muchos de nuestros anestesiólogos mayores trabajaron arduamente y lograron que esto fuera una realidad. Esto se tradujo en que la especialidad fue la primera hablada como una especialidad específica que solo podía ser ejercida por nosotros, y entonces cambió muchísimas cosas, entre otras pues normatividad que hizo que tuviéramos mejor equipamiento. Muchas de las personas médicos generales que administraban anestesia tuvieron que retirarse o convalidar. Para el año 95-96 ya la mayoría de estos médicos habían desaparecido, y se constituyó una situación donde solo los anestesiólogos podían ejercer en un ambiente de mejor seguridad, porque teníamos mejores equipos, porque la oximetría de pulso se estandarizó y otras cosas de monitoría fueron obligatorias por parte de habilitación. Al tiempo, 2 años después, salió la Ley 100 de 1993. ¿Qué impacto tuvo esto sobre nosotros? ¿Sí? El impacto es que la demanda de servicios aumentó, porque súbitamente tuvimos muchos más pacientes, millones de pacientes asegurados que tenían cobertura, y no era lo que ocurría antes. Los menores ya no recuerdan esto, pero los que ya tenemos más tiempo recordamos las épocas en que había que hacer bazares para que el muchacho de 20 años que se fracturó en bicicleta o en moto, ¿sí?, lo pudieran operar del fémur. ¿Sí? Con la Ley 100, con todos los defectos que tenga, generó una situación de cobertura que permitió que la oferta, la demanda de servicios, el número de procedimientos que se podían hacer aumentó dramáticamente. Esto paralelamente, sí, se asoció a una situación particular que creo que es importante también analizar y tenerla presente, y es que se debilitó en algún grado el rol de nuestros colegas quirúrgicos, porque súbitamente los colegas quirúrgicos dejaron de ser los dueños absolutos del paciente, y el dueño absoluto del paciente es el pagador, la EPS. Entonces eso cambió, hizo un movimiento de poder que permitió que en nuestra especialidad, primero por el aumento marcado de la demanda, ¿sí? Como vemos aquí D1, ¿sí?, aumentó la demanda, y tuviéramos también un rol aumentado, porque además al tener mejores normas de seguridad y se mejoró la calidad de atención que estábamos ofreciendo, pues teníamos una situación en que empezó a crecer la especialidad de manera mucho más importante. ¿Qué ocurrió ahí? La remuneración mejoró. Entonces vemos aquí que de un punto de equilibrio pasamos a un escenario donde la remuneración aumentó en la medida en la cual la demanda de servicios excedió, ¿sí?, los cambios en la oferta del número de anestesiólogos. ¿Esto en qué se tradujo? Se tradujo que paulatinamente a finales de los 90, hacia el principio de los 2000, ¿sí?, la especialidad tuviera muchísimo más interés por parte de los médicos aspirantes a posgrados. La especialidad creció, se volvió una especialidad mucho más atractiva, con una remuneración mejor, con mejores esquemas de trabajo, mejores equipamientos, y la especialidad prosperó. Entonces empezó a aumentar el número de especialistas, de médicos que se aspiraban a nuestra especialidad, y también aumentó la calidad de ellos. Entonces es una época de los 2000, y es una época de florecimiento marcado de nuestra especialidad. Ahora bien, sí, este es un escenario. Por ejemplo, supongamos que recuerden, a finales de la década de los 2000 tuvimos la crisis que había política, en la cual el país estaba sitiado, estábamos al borde del colapso de toda naturaleza, y muchísimas personas migraron. Entonces supongamos que migraron un número significativo de anestesiólogos, que migraron 500 anestesiólogos. Entonces, ¿qué ocurriría en ese escenario? ¿Sí? En un escenario donde la demanda no cambiara, si el número de anestesiólogos disminuye, o sea, la curva S se desplazó hacia la izquierda, entonces nuevamente el precio podría mejorar.
Eso pues no ocurrió, no fue una migración masiva de anestesiólogos, hubo unos números que se fueron, pero no fue masiva. Pero esto es para explicar este tipo de curvas. Ahora bien, ¿qué está pasando en la actualidad? Tenemos nosotros que la situación económica del país, ¿sí? Va a generar una situación, o sea, ahorita no podemos hacer una evaluación real de lo que está pasando, dado que la pandemia pues ha bloqueado muchísimos de los procedimientos, pero necesariamente el impacto económico que ha producido la pandemia va a generar claramente una reducción en la demanda de servicios inevitablemente. Los procedimientos, digamos, que no son obviables, por ejemplo, todos los procedimientos de plástica o los procedimientos, digamos, que son diferibles, van a demorarse. Entonces, la demanda de servicios, ¿sí?, necesariamente debe disminuir alrededor del impacto económico que ha tenido esta pandemia, que no sabemos todavía cuál es el impacto del PIB, pero perfectamente puede estar en el orden del 10% o algo así de negativo. Entonces, ¿qué ocurre en un escenario donde no cambia la oferta de anestesiólogos? Pues necesariamente debe empezar a impactar con respecto a la remuneración. Ahora bien, ¿qué ocurre si además de este escenario de reducción de la demanda de servicios mediados por un impacto económico, tenemos también un aumento de la oferta? Entonces, supongamos que el año 2025 tenemos un aumento del 30% o 20% de anestesiólogos con respecto a hoy. Pues la situación pues, se vuelve un poco más complicada. Hay una reducción aún mayor de lo que el mercado puede pagar por nuestros servicios. Entonces, la idea es plantear cómo podemos mejorar el bienestar de nosotros como anestesiólogos. Llamémoslo que ese bienestar debe traducirse en mejor calidad de la atención, ¿sí? Y yo me refiero de manera indirecta a que si tenemos mejor remuneración tendríamos mejores horas. Porque si nosotros tenemos una mala remuneración y tenemos una erogación mensual de X cifras, pues necesitamos trabajar muchísimo más para poder mantener ese tipo de ingreso. ¿Y qué ocurre? Pues entonces podemos estar nosotros en situaciones de fatiga importante en la medida en la cual tenemos que trabajar demasiadas horas a mucho menor precio para obtener la misma cantidad. Entonces, en la discusión que escuchaba en la asamblea de SCARE, por ejemplo, había algunas personas que decían, no, es que tenemos que exigirle al gobierno, tenemos que exigirle a las autoridades que nos nombren, que convaliden nuestro diploma de médicos como como de especialistas, como si fuera un doctorado. Entonces, con eso pasamos al nivel no sé qué cosa de contratación de las instituciones, que no, que es que tenemos que declarar que es una profesión de alto riesgo y entonces necesitamos que nos paguen más y no sé qué. Entonces, veamos a ver qué puede pasar alrededor de eso. Estas son titulares que hubo en la prensa varias veces, en los cuales trato de seguir la pista. Entonces miren este titular del año 2012, del Espectador. Anestesiólogos, los mejor pagos. ¿Sí? Este otro, médicos subespecializados ganan hasta 35 millones de pesos. Entonces, es un análisis que es la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, haciendo unas encuestas y encuentran este tipo de titulares. ¿Sí? O esta del ministro. Entonces, dice el ministro Gaviria en el 2013, en una entrevista, dice, hay que sumar un problema real que afecta a la sostenibilidad del sistema. Un anestesiólogo en Purificación Tolima gana más de 30 millones de pesos. Los radiólogos y urólogos ganan entre 20 y 25 millones de pesos y un oncólogo clínico puede ganar 100 millones de pesos. Y ellos dicen que la salud no es un negocio. Eso es paradójico. O esta otra, 2013. MinSalud propone autorizar hospitales universitarios para formación de especialistas. Hay una percepción que hay un déficit muy importante de especialistas, entonces una de las aproximaciones que se planteó, que pues en ese momento no prosperó, pero esto está, digamos, está urdiendo, sí, o sea, se está incubando frente a las autoridades como este tipo de ideas. Faltan especialistas, tenemos que buscar cómo solucionarlo. O esta otra, ¿sí? Una nota del año 2018, donde este rector dice que faltan 30,000 médicos especialistas, ¿sí? Se llama la atención este tipo de observaciones, por ejemplo, del ministro, de estas personas, donde no tienen claro que en realidad lo más importante no es el número de especialistas, sino cómo utilizamos esos especialistas. O sea, poner a los cardiólogos a atender hipertensos y atender dislipidemias es un desperdicio marcado al recurso de una actividad que pueden hacer otras personas.
o este otro, del año 2020, miren, el país y su déficit de médicos especialistas. Entonces hablan nuevamente de que las barreras que hay que mejorar esto, ¿sí? El embudo de la formación, miren. O esta del ministro anterior, donde dice necesitamos un balance, queremos revisar los programas de formación con el Ministerio de Educación básicamente para aumentar el número de cupos de especialistas porque es muy difícil entrar. Entonces, sí, este tipo de aproximaciones claramente nos indican que el Estado no tiene un particular interés en el bienestar de los especialistas y menos de un subsegmento de los especialistas que somos 4.000 de un grupo de talento humano que son 200.000 personas. O sea, el gobierno difícilmente le podría interesar esto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que querría el gobierno en realidad? Que la oferta de especialistas, específicamente lo que nos interesa a nosotros anestesiólogos, sea mucho mayor, se desplace la curva a la derecha, eso es lo que querría MinSalud, ¿sí? ¿Y qué ocurre? Disminuye la remuneración necesaria para atender lo que necesita el Ministerio de Salud. O sea, claramente el Ministerio de Salud no estaría interesado en que el costo al sistema fuera mayor. El Ministerio de Salud está interesado en que el costo del sistema sea lo menor posible en cualquier escenario que se pueda imaginar y procuraría eso. Luego, pensar que el Estado va a abogar por nosotros mejorándonos las condiciones es un poco difícil. Y no solo nuestro Estado. Esta es una noticia que salió hoy, que me pareció un poco inquietante, en la cual tenemos, este es un periódico inglés, The Mirror, en el cual hablan con respecto a los residentes de anestesia en Inglaterra. ¿Sí? Todos los residentes de anestesia en Inglaterra pues migraron a atender la catástrofe de COVID que afectó al Reino Unido de manera muy marcada gracias a diferentes circunstancias que tuvieron. ¿Y qué ocurrió? Ya ustedes saben, a partir de hace 15 días o casi un mes, los pubs ya se abrieron y ya se relajaron marcadamente las restricciones en el Reino Unido y hace 2 días ya hubo 0 muertes en el Reino Unido por COVID. Ya un logro asombroso. ¿Qué ocurre? Pues naturalmente la demanda de la atención de cuidado crítico por parte de estos residentes en este área desapareció. Paralelamente ocurrió otro fenómeno y es que la anestesiología, al participar en cuidado intensivo en Europa, adquirió un gran appeal. Entonces el número de aspirantes a la especialidad en Inglaterra aumentó marcadamente. Entonces, ¿qué ocurrió? En este momento, ya para agosto, cuando ya la demanda de estos servicios no existe, no tienen plazas donde ubicarse 700 residentes de anestesia. Y el Estado no se preocupa por eso. El Estado no ha considerado la resolución de esto. Esto en Inglaterra, un país que tiene un ingreso per cápita que puede ser 8 a 10 veces el nuestro, con recursos mucho más importantes y con un esquema de planeación muchísimo mayor. De hecho, ellos tienen pues muy bien documentado las expectativas de necesidades de especialistas y el aumento y los que se van retirando y demás, todo eso lo tienen medido y proyectado. Y aún así, miren, con esta crisis lo que pasó y el Estado simplemente, pues de malas, no hay sitio donde ponerlos, pues no, ni modo. Luego, la expectativa de que el Estado, por decreto, si diga, no, le vamos a pagar a anestesiólogos mejor, es bastante improbable. Entonces, ¿qué otra cosa podría ocurrir? O sea, el otro elemento, como ustedes vieron en las curvas que les mostré, es el aumento de la demanda de servicios. Entonces, ¿cómo estamos en Colombia en aumento de la demanda de servicios? Este es un análisis de British Journal of Surgery alrededor del mundo, de diferentes países, para ver cuál es el número de cirugías que se hacen por 100.000 personas. Noten que entre más oscuro el color, más es mayor el número de cirugías que se hacen por 10.000 personas. Noten que Colombia en particular, de América Latina, igual que el Brasil, estamos en el grupo de los que operamos más. En Estados Unidos, en América es Estados Unidos, Colombia y Brasil. En Europa tenemos los países nórdicos, Estonia, Latvia, sí, el otro es, este es Ucrania, el otro, bueno, no me acuerdo cuál es ese. Tenemos República Checa, Austria, Holanda, España, Turquía y Australia.
O sea, claramente nosotros estamos en como se llama, en el grupo especial de países que tenemos un número de procedimientos bastante importantes por población. Entonces, por ahí, difícil pensar de que la demanda de servicios vaya a aumentar significativamente. ¿Qué otra cosa es importante para eso? Para estos procedimientos que aumenten, pues se necesita bastante dinero. Entonces aquí podemos ver nosotros en Colombia, estos son los datos de la OSD, que es donde nos vinculamos recientemente. Observemos que estamos en la cola del gasto per cápita de salud. Entonces, con las circunstancias económicas aún más graves del que tenemos en el país, la expectativa de que el presupuesto en salud aumente significativamente, pues también es bastante dudoso. ¿Qué otra cosa puede ocurrir? El crecimiento poblacional. Entonces nosotros vemos acá que el crecimiento poblacional en Colombia ha sido dramáticamente disminuido. Lentamente, para el 2017 nuestro crecimiento era incluso inferior al de Chile. Esto se ha compensado en algún grado con la migración de los colegas, de los compatriotas pues, venezolanos que han venido a Colombia, que pues paradójicamente para muchos podrían decir que solo son un problema para el país. El aumento de las personas, ¿sí? De una manera u otra aumenta el consumo y pues esto genera un pequeño, digamos, aumento en cuanto a lo que puede hacer por aumento de la población y aumenta los demanda de servicios. Pero dadas sus condiciones económicas, pues la probabilidad de que esto impacte sobre la demanda total de servicios de manera relevante, pues es marginal. Luego, vemos nosotros en los últimos años, para que vean los números, desde el año 2014 hasta el año 2019, estos han sido los crecimientos anuales, ¿sí? Bastante modestos, digámoslo así, por lo menos positivos, pero han sido bastante modestos, que suman en un lapso de 7 años un 13%, ¿sí? Es una cifra bastante modesta. Entonces, hay que entender que la demanda de servicios tiende a ser consonante con el desarrollo económico de un país. En la medida en que nuestra economía no crezca significativamente, esperar que el crecimiento económico sea relevante, pues es difícil. Y más aún con el impacto que tuvimos del año 2020 y este año 2021, que no pinta demasiado mejor con respecto al crecimiento del país. ¿Qué opciones hay? La SCARE, de hecho, ha trabajado en esto, no solamente por seguridad, sino también con el ánimo gremial de tratar de evitar, ¿sí? El esquema de las simultáneas, que es un mal que nos aqueja en el país y en muchas partes del mundo también, no solo aquí en Colombia. Sin embargo, como sabemos, pues el pensar que el decirle a alguien que no haga simultáneas, que está facturando simultáneamente por esos dos procedimientos y por lo tanto considera eso parte importante de su ingreso, que lo vaya a dejar de hacer para compartir ese ingreso con otro colega, pues sería lo deseable, sería lo ideal y es lo que debe hacerse desde el punto de vista de seguridad, pero que esto vaya a ocurrir espontáneamente es difícil. Y el otro aspecto de lo de las sedaciones, que hay cada vez más personas que están trabajando en sedaciones. Sin embargo, pues la remuneración alrededor de las sedaciones no siempre es la mejor y en la medida en la cual haya mayor oferta de servicios, pues los precios de las sedaciones que pudieron disfrutar las compañías de sedación que arrancaron en esta actividad hace más de 15 años, pues seguro que han sido impactadas y se han reducido significativamente. Entonces, ¿qué nos queda? Pensar entonces por intervenir la oferta per cápita de anestesiólogos por población. ¿Qué ha pasado con esto? Entonces, tenemos aquí esos reportes, este es análisis del CENDEX, que se ha hecho un par de trabajos, uno en el 2002, creo que fue 2002, 2003, 2001, 2002, otro en el 2008, en el cual se estimaban los déficits de anestesiólogos y de otras especialidades, y vemos acá, por ejemplo, en este trabajo en 2008, que estimaban que había un déficit de entre 500 y 700 anestesiólogos para el año 2011, ¿sí? El 2011 esperaba que faltaban 700 anestesiólogos, pongamos el tope, ¿sí? Y noten que no son solo los datos que tiene el ministerio, ojo, los que tiene el ministerio, ¿sí? Ya había casi 1000 en ese intervalo de tiempo. Ahora bien,
cuando la Cundinamarquesa empezó a hacer una actividad que fue muy interesante hace ya 3 años, nos llamaron el doctor Riveros y la Junta Directiva nos llamó a los coordinadores de posgrado y empezamos a tener unas reuniones que fueron muy importantes. Alrededor de esto, solicité que si era posible saber qué había pasado con el número de anestesiólogos autorizados para ejercer. Entonces, a través de la gestor gremial, Olga Salamanca, de la Cundinamarquesa, que ha hecho un trabajo fantástico en este área, empezó ella a solicitar la información oficial del Ministerio de Educación con respecto a las resoluciones de autorización para el ejercicio de la anestesiología. Noten que en el año 2007 había 100 anestesiólogos por año autorizados para ejercer y apenas 7 años después hay 210 anestesiólogos y más. O sea, más que se duplicaron en un lapso de 7 años el número de anestesiólogos nuevos para entrar al mercado. ¿Sí? Estos son los datos de las resoluciones. Estos son los datos del RETUS, sin embargo, es una cosa interesante. Entonces, supongamos, cojamos simplemente alguna de las cifras como un valor real. Sí, digamos que alguno de esos valores es real. Entonces vemos aquí, por ejemplo, todos esos valores aquí en el lado izquierdo, 2.200, son los datos que tiene el RETUS registrado. O sea, para el 2018 tienen 3.400 anestesiólogos registrados. ¿Sí? Es decir, en un lapso de 8 años, se han incrementado en 1.156 anestesiólogos, es decir, un 42% de incremento del número de anestesiólogos en un lapso de 7 años. Sin embargo, hay algo muy interesante alrededor de eso, que hay una diferencia. O sea, por ejemplo, aquí en el año 2012, ¿sí? El RETUS reportó un incremento de 122 anestesiólogos, pero miren cuántos hubo en realidad resoluciones para ejercicio de anestesiología, 182. Es decir, hay una diferencia de 60 anestesiólogos que no están registrados en el RETUS adicionales. Entonces, podría uno pensar, bueno, es que hay un número de anestesiólogos que se van. 60 anestesiólogos se fueron en el 2012, 55 en el 2013, 90 en el 2014, o que se fueron o se retiraron o simplemente por edad, pues ya su tiempo pasó, ¿sí? Entonces, especular que 338 anestesiólogos hayan o fallecido o se hayan ido del país en un lapso de 6 años es bastante improbable. Entonces, es difícil creer que el RETUS tenga esos valores que sean reales, que realmente correspondan a todos los anestesiólogos que están en actividad en el país, dado que, suponiendo que alguna de estas cifras es la mínima absoluta real, pues necesariamente tenemos una diferencia sustancial de anestesiólogos. Entonces, según esto, por ejemplo, un dato que ya fue escalofriante, miren, esto fueron las resoluciones, ¿sí? Miren lo que pasó, 200, 200, 200, 2018, 248, 2019, 234 y 2020, 312 resoluciones para ejercicio. Es decir, en el año 2020 de crisis tuvimos 300 nuevos anestesiólogos entrando al mercado, de los cuales vemos que casi consistentemente el 40%, casi el 50% son convalidaciones. En un momento dado fueron colegas venezolanos que se vinieron, pero ya en la mayoría de los casos de todos estos anestesiólogos son colombianos que se han ido al exterior a hacer su entrenamiento y han regresado al país. Es decir, si sacamos los datos solo de resoluciones de autorización para ejercicio de la anestesiología por parte del Ministerio de Educación y de Salud, ¿sí? Tenemos 1.600, casi 1.700 anestesiólogos en 7 años. Si alguna de las cifras es verdad, por ejemplo, en 2013, que el RETUS decía que había 2.500 anestesiólogos, pues tenemos nosotros que claramente vamos por encima de 4.000 anestesiólogos en el país, fácilmente. ¿Sí? Con todo y considerando que haya un número, por ejemplo, en el RETUS, cuando uno entra a los datos de las bases de datos del Estado, estima que en estos 7 años ha habido un 6%, 6% de personas que se han retirado, por lo que sea. ¿Sí? Entonces, supongamos que no es 57%, sino 50%. Entonces hemos tenido un aumento del 50% de la oferta en 7 años. O sea, ¿qué está pasando? Entonces la pregunta, sí, hay escasez de anestesiólogos. Entonces,
El doctor Oliveros, sí, refiere unos datos unas investigaciones que hicieron de encuestas, que la remuneración fue pico en el 2015. Entonces, naturalmente, pues tenemos que en el 2015 estábamos con 200 y pico. Del 2015 a 2020, en 5 años, hemos tenido fácilmente 1.300 anestesiólogos más al mercado. Según los números, es evidente de que los números indican que tenemos más de 4.000 anestesiólogos en este momento en el país. Y la pregunta sobre la movilidad laboral del mercado, que estaba tratando de hacer, desafortunadamente solo 10 personas la contestaron, entonces no tenemos unos datos ahorita del grupo que está acá. Entonces, ¿cuál es el problema? O sea, necesariamente vamos al escenario que les mostraba yo acá, ¿sí? La oferta de servicios de anestesia aumentó marcadamente, entonces necesariamente, sí, tiene que haber una reducción en la remuneración para esos servicios. Entonces tenemos nosotros, ¿qué pasa? Hay un hiato gigantesco, ¿sí? Por ejemplo, aquí, entonces les dije que la economía, ojo que en el 2020 no puse la catástrofe económica, que seguramente ese 13% que ganamos en 7 años, del 2014 hasta principios del 2020, se perdió, y es perfectamente posible que entonces el cambio, ¿sí?, de crecimiento económico total pueda ser cercano a 1 o 2% en los últimos 8 años por lo que ha pasado. Pero la oferta de servicios en anestesia aumentó en un 50%, ¿sí?, teniendo en cuenta que 6 o 7% se hayan oído o retirado, ¿sí?, del servicio de la anestesia. Es decir, estamos hablando de casi 40 puntos de diferencia entre el crecimiento económico y el crecimiento de la oferta de servicios. Entonces, es un problema bastante importante. Entonces, ¿sí?, de todos estos 3 ítems, sí, claramente por decreto no funciona. El aumento de la demanda, pues no vemos que sea viable fácilmente. Nos quedaría, sí, intervenir la oferta. Es la única manera de poder pensar en algo mejor. ¿Por qué? Porque pues entonces podemos hablar algo de mejorar la cohesión gremial, pero la cohesión gremial se rompe en el momento en el cual hay problemas económicos. Si las personas tienen dificultades en obtener una remuneración razonable, la cohesión se rompe. O sea, esto me recuerda alguna vez reciente en esa época, en 2001, 2002, 92, 93, por ahí en algunas reuniones de la Cundinamarquesa, en la cual se pedía vetar a unos colegas recién graduados que estaban optando por un trabajo en un hospital que estaba en liquidación, el Hospital Lorencita Villegas. Yo me acuerdo que decía, o sea, ¿qué les vamos a ofrecer? O sea, nosotros no podemos simplemente decirles, ustedes no pueden buscar trabajo. ¿Qué les vamos a ofrecer? ¿Sí? En filiales como Cundinamarca es muy difícil poder generar este tipo de estrategias, ¿sí? Hay sitios como la experiencia que les he escuchado, por ejemplo, Anestesiar en Antioquia, que absorbe muchísimas personas y trata de ubicar a las personas buscando más mercados para sus personas. Sí, ese es un esquema que pues, resulta bien interesante. Hubo otros que había unas actividades en Norte de Santander, recuerdo que la junta directiva estaba rastreando a los norte santanderianos que estaban haciendo residencia para estar ya preparados y llamándolos para decirles que cuando llegaran allá, sí, por favor hablaran con ellos y no se ofrecieran a trabajar sin su anuencia, pero eso es una filial pequeña. Entonces eso es una solución bastante difícil de considerar para las ciudades grandes. Expansión del rol de anestesia, pues ese es algo muy interesante, como ha ocurrido con lo de sedaciones o lo que puede ser lo de medicina perioperatoria. Desafortunadamente no hemos podido diseñar estrategias para lograr remuneración de ese tipo de actividad, y lo que nos queda es un aumento más controlado de los anestesiólogos. ¿Cómo se puede plantear? Entonces esto también es un trabajo que hizo la Cundinamarquesa de parte gremial. Entonces es ver qué pasa con los diferentes posgrados. Noten que en Bogotá, por ejemplo, esto fue hace año y medio, en total teníamos casi 190 residentes. O sea, son un número significativo. ¿Sí? Bogotá pone como el 80% de los egresados de anestesia del país. Entonces eso por un lado.
Pero ¿qué ocurre? Esos 80 son, digamos, también son match con los que vienen del exterior. O sea, entonces tenemos nosotros que si Colombia gradúa habitualmente entre 120 y 130 residentes al año, tenemos que más o menos el mismo número de colombianos, la mayoría que vienen del exterior, se convalidan y entonces tenemos una oferta de cerca de 300 anestesiólogos anuales en Colombia, como pasó en el año 2020. Les voy a poner el contexto. Sí, estuve revisando los datos del Royal College of Anesthetists, donde tienen la información muy detallada de los posgrados y de lo que pasa con el mercado laboral. Y en Inglaterra, con unos 15 millones de personas más que nosotros, y con un ingreso per cápita que es entre 8 veces mayor que el nuestro, y con un sistema de salud que es 80-90% estatal, tienen que entran al mercado alrededor de 280 anestesiólogos al año, los mismos que estamos nosotros metiendo en Colombia. O sea, claramente tenemos una desproporción. De hecho, por esto creo que es trascendental que las diferentes sociedades, o sea, por ejemplo, aquí en Cundinamarca se está haciendo, se haga un seguimiento muy estrecho a la situación de los residentes para entender la dinámica de lo que pasa con ellos. Este es un trabajo fundamental para saber qué es lo que va a pasar en muy corto plazo con nuestra especialidad. Entonces, ¿cómo puede hacerse un aumento más controlado? Entonces, lo primero que planteo, o sea, es solamente ideas, o sea, yo no estoy dando la solución, es una idea, ¿sí? Una de las ideas que son fundamentales, de hecho, en la Junta de la Asamblea de la SCARE, la Junta Directiva de la SCARE programó en algún momento en este semestre una reunión para discutir estos asuntos gremiales que son trascendentales porque sin duda alguna, la queja de la remuneración y de la vinculación de problemática de los anestesiólogos fue el tema consistente, se repitió una y otra vez. Entonces, la Junta Directiva está pendiente de desarrollar una reunión para hablar con las diferentes partes para considerar opciones. Entonces, esta es una de las opciones que planteo. Hay que pensar en estandarizar la formación. O sea, tenemos que pensar en que podemos buscar mejorar la calidad y el impacto en los desenlaces de los pacientes. Es decir, si puede ser que haya posgrados que tengan dificultades en poder ofrecerle a sus residentes experticia en analgesia obstétrica o tienen dificultades en ofrecerles cirugía de tórax o neuro. O sea, tenemos que pensar que el número de procedimientos que se le ofrece a los residentes es trascendental para asegurar las competencias. Como se ha planteado por parte de la SCARE, ¿sí? Hay que pensar en desarrollar esquemas de poder garantizar unas competencias mínimas, ¿sí? Que necesariamente se va a traducir en limitar el número de plazas. Solamente para contarles la experiencia nuestra. Sí, nosotros en Sanitas, en Keralty, tenemos la opción de tener entre todas las clínicas que tenemos entre Bogotá, Cali y Barranquilla, nosotros podríamos tener alrededor de 70 residentes con nosotros. Pero pues definitivamente no es calidad de formación ofrecerles 1000 hernias de procedimientos quirúrgicos o 700 cesáreas a un residente. Entonces hay una serie de procedimientos que son limitantes en el número de plazas que puede haber. Y al pensar en que nosotros definamos, ¿sí? unos estándares de formación mínimos, sí, que sean, aceptados, ¿sí? Por los coordinadores de posgrado como la forma aceptable de garantizar una formación, eso nos force a tener que modificar el número de plazas que tenemos. ¿En qué sentido? Porque eso no lo decidimos nosotros. Pero, ¿qué ocurre? Nosotros podemos hacer un esquema que es la certificación de centro docente de alta calidad de SCARE. Esta es una idea que la traigo de la experiencia del Brasil, donde la Sociedad Brasilera de Anestesiología le da un aval especial a los programas que están ajustados a las recomendaciones de formación de la Sociedad Brasilera de Anestesia. Entonces, la SCARE puede generar un certificado a los programas que
si se ajusten, se adhieran a estas a la garantía de ofrecerle a los residentes estas competencias para efectos de que el número de personas que se entrenen sea probablemente menor, pero garanticemos que tengan unas competencias y por lo tanto mejoremos la atención que le podemos ofrecer a nuestros conciudadanos. Entonces, esto no tiene nada que ver con el Estado, pero es similar a lo que ocurre por de facto con la solicitud, por ejemplo, que hace cualquier IPS a un médico general que va a trabajar en urgencias. Doctor, ¿tiene usted el BLS? ¿Tiene el ACLS? Ah, no, entonces no lo podemos contratar. Eso no está en nada de oficial, de que sea obligatorio que este tipo de cosas ocurran, ¿sí? O que tenga que tener ATLS o que tengan que tener ese tipo de formaciones, pero de facto se convirtió en un estándar. Entonces, el hecho de que un programa académico no tenga una certificación de centro docente, pues no es cómodo. Y pues seguramente ese programa tendría que pensar seriamente en ver cómo reevalúa su situación para efectos de lograrlo. Entonces aquí vemos, por ejemplo, este es el ACME, el American College of Graduate Medical Education, donde tienen los procedimientos que debe hacer un residente para poder certificarse como mínimo en cada una de las cosas, ¿sí? Los residentes habitualmente lo superan de sobra, pero esos son procedimientos mínimos que se logran. Entonces, el objetivo es que haya mejor atención a los pacientes. ¿Cuál es la ventaja de esta situación? ¿Sí? Para ver con los números. No solamente nos sirve para mejorar la formación de nuestros residentes, garantizando que adquieran las competencias que consideramos esenciales, sino que ese estándar es un estándar que al ser adoptado por los posgrados nacionales, ¿sí?, se le puede presentar a las autoridades educativas para el proceso de convalidación. Hoy en día, se convalida una persona simplemente, ¿cuántos años hizo? 3, listo. ¿Y qué rotaciones vio? Neuro, bueno, listo. ¿Y neuro qué vio? No, yo vi neuro, ¿sí? Y neuro puede ser que vio un trauma craneoencefálico de una persona que le pegaron un disparo en la cabeza y eso fue lo que vio. 3 pacientes así y ya. Nunca hizo cirugía de aneurisma cerebral, nunca hizo tumores intracerebrales, nunca hizo tumores de médula, ¿sí?, etcétera. Pero, pues eso es neuro. En obstetricia, ¿qué vio? No, yo di 10 cesáreas. Y bueno, analgesia obstétrica, no. No, pero eso no importa, ¿no? No, yo ya hice cesáreas, listo. Eso es obstetricia y ese es el certificado que le dan. Entonces, eso es lo que está pasando con las convalidaciones y actualmente, de hecho, la Cundinamarquesa ha hecho peticiones al respecto por algunas diplomas de convalidados en nuestro medio, en el cual el Estado dice que simplemente ni siquiera tiene respuesta de los otros países donde hacen la solicitud de verificación de los diplomas y simplemente con el diploma de que hizo 3 años, pues se convalida. En la medida en la cual para el país tengamos un estándar de que la formación de neuroanestesia tiene que incluir 3 tumores intracerebrales, ¿sí?, y 5 cirugías de columna mayor, etcétera, una escoliosis, que tiene la anestesia pediátrica que tiene que haber dado 3 neonatos, pues eso pues va a generar dificultades para que las convalidaciones sean automáticas de las centenas de colegas que están formándose en el exterior, que desafortunadamente algunos puedan tener debilidades muy grandes y que como sociedad profesional, recordemos que eso es algo importante, como profesión, nuestra meta, nuestro rol es primero, nos le debemos primero a nuestros conciudadanos, no solamente al interés particular, sino para con nuestros conciudadanos. El que nosotros pues, procuremos una meta de esa naturaleza redundaría en una mejor atención a los pacientes a lograr que la enorme mayoría de nuestros graduados tengan esas competencias garantizadas y no simplemente el cartón que les permite ejercer. Ahora bien, por último, sería fascinante que ocurriera lo que pasa con nuestro café. Entonces aquí vemos el precio del café arábica versus el robusta. Como ustedes saben, Colombia tiene café arábica, ¿sí? Y el robusta es el café, digamos, cotidiano común. Noten que el precio del café arábica es casi el doble del precio del café robusta. ¿Y por qué es esto? Porque tiene una calidad superior al café robusta.
Entonces, los 10 o 8 o 10 millones de sacos que nosotros vendemos valen el doble que los 8 o 10 millones de sacos que producen en Vietnam, simplemente porque nuestro café es de mejor calidad. Entonces, eso sería también otra aproximación para efectos de tener una mejor remuneración. Igual que lo que pasa con un iPhone. Un iPhone, sí, con el diseño, con algunas de los servicios, a pesar de que sirve igual para llamar y tomar fotos y para poder navegar y poder hacer redes sociales que un Android cualquiera, vale 2 o 3 veces más. Entonces, el ideal sería esto, lo de la calidad. ¿Cómo podríamos procurar eso? Primero, pues de pronto con la recertificación es una posibilidad, sin embargo, pues sí, muy simpático, sí, recertificación, pero digamos, eso se traduce en qué para el remunerador, o sea, la IPS. Sí, qué bueno, tiene certificación, pero eso significa que tiene menos accidentes, tiene mejor seguridad, lo hace mejor. Entonces, pues es interesante esa aproximación, pero hay que ver las cosas desde el punto de vista del pagador. El pagador le interesa es cosas tangibles, dinero. Entonces, de pronto, también pues, las subespecialidades formales ayudan en esto. Una persona que tiene un entrenamiento formal en diferentes cosas introduce aproximaciones nuevas que pueden traducirse en reducción de costos. Nosotros, por ejemplo, tenemos una situación donde estamos haciendo alrededor de 200 a 300 caderas y rodillas ambulatorias, ¿sí? Procedimientos que en muchísimos sitios, pues eso es inimaginable, etcétera, etcétera. Entonces, eso se traduce, esos procedimientos ambulatorios se traduce en reducción de costos para el pagador. Entonces, el pagador dice, me interesa, ¿sí? Que al final de cuentas, entonces, este tipo de cosas, ¿en qué debe traducirse? En un valor agregado. Entonces, si nosotros tenemos un valor agregado que se traduce en dinero para el pagador, ¿sí? La remuneración puede ser mejor en ese escenario. Pero pues claramente es bien difícil. De hecho, la American Society of Anesthesia en Estados Unidos ha hecho iniciativas para tratar de ver cómo pueden evaluar la calidad y es muy difícil. No han podido llegar a conclusiones de cómo hacer esto. Sí, lo único que podemos hacer para poder enfrentar este tipo de situaciones es tener información, tener datos. Ustedes tienen náusea y vómito en tanto por ciento. Muy bien, eso da satisfacción para el usuario. Ustedes tienen readmisiones del 6%. Que tienen admisiones no planeadas del 6%. Es una barbaridad. No, señor, ustedes no me sirven. Eso me vale mucha plata. ¿Sí? No, señores, ustedes tienen unas estancias en UPA horribles. Ustedes tienen una rotación de quirófanos espantoso, etcétera. Pero para eso, la única manera de poder demostrarlo es teniendo información que hoy en día en el país es exigua, si no inexistente. Y por último, pues todo esto, ¿a qué nos va a llevar? Esto es una editorial que escribió el doctor Manuel Galindo hace 3 años, que habla de que se verifique que incumplen con los requisitos mencionados en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Educación. ¿Cuáles son los requisitos? Ese es el problema. Hoy en día los requisitos es, ¿cumplieron 3 años? Listo, ya va al 90% de convalidado. ¿Tienen rotación de neuro? Sí. ¿Y está certificado? Sí, yo hice neuro. Pero ¿usted qué hizo en neuro? No, yo estuve en neuro. ¿Y usted estuvo en anestesia pediátrica? Sí, yo estuve en anestesia pediátrica. ¿Y usted estuvo en cirugía de neonatos? Sí, también. ¿Y usted estuvo en anestesia obstétrica? Sí, también. ¿Y estuvo en cuidado intensivo? También. Listo, perfecto, convalidado. Entonces, esa es una de las aproximaciones que planteo que como idea para tratar de mejorar esta situación, porque el mercado en la apreciación que tengo de los números es que está llegando a niveles de saturación. Por ejemplo, ahí veía una nota de un colega de Barranquilla quejándose del número de anestesiólogos que estaban entrando del programa local más los que estaban llegando de afuera, que simplemente estaban presionando a ofrecer por servicios a precios más bajos porque simplemente pues no hay más trabajo. Entonces está pasando lo que estaba mostrándole en las gráficas. Entonces nuestro reto es aumentar las exigencias, ese es el planteamiento que tengo en los entrenamientos para mejora de nuestro ejercicio y el control desmedido de los anestesiólogos que tenemos en el país, que creo que es una preocupación muy importante y que espero pues les quede como una inquietud a todos ustedes. Gracias. ¿Preguntas?
Muchísimas gracias, doctor Ibarra. Escuchamos si alguien tiene alguna pregunta. Vamos a darle la palabra al doctor Jimmy Arevalo. Bueno, buenas noches, doctor Ibarra. Muchas gracias por la presentación, muy ilustrativa. Me parece muy importante la idea de mejorar y estandarizar la calidad del egresado. Una pregunta que yo me hago es ¿qué hay con respecto de la no estandarización de los programas de anestesia que existen actualmente, puesto de que la mayoría ofrecen un programa de 3 años versus algunos que han optado por aumentar el número de créditos educativos, que habla acerca de esa oportunidad de exposición al número de casos de los residentes a programas de 4 años? Viendo también pues cuál es el panorama mundial de la duración de los programas de anestesia, en donde en los países pues digamos que llevan el liderazgo en el desarrollo de la especialidad, los programas se acercan de los 4 hasta los 7 años de educación formal. Eso es una muy buena pregunta. Lo primero es, nosotros fuimos el primer programa de posgrado de 4 años en Colombia, fue en el 2009, pero eso lo presenté en un foro de los residentes de la UIS, que muy amablemente me invitaron en octubre o noviembre del año pasado, y discutimos ese tema. ¿Cuál es el problema? Nuestra aproximación, digamos, tiene la particularidad de que nuestros egresados aspiramos a que tengan una aproximación orientada a desenlaces muy marcada. Entonces, de pronto algunos posgrados pueden simplemente pensar, no, es que vamos a aumentar el número de casos de obstetricia que van a hacer, o el número de casos de no sé qué. Yo no estoy muy seguro que tenga sentido esa aproximación si no va orientada a un cambio en la concepción de lo que pretenden producir, digamos. En un momento dado, de hecho, nosotros consideramos la posibilidad de reducirnos otra vez a 3, porque pues vemos claramente de que pues en un mercado en el cual todo el petróleo es Brent o WTI y la diferencia entre los dos es 0, pues da lo mismo un cartón de una persona que tenga experticia en muchísimas cosas que el de la persona que viene convalidado de un programa de anestesia dramáticamente malo de otro sitio. Entonces, ese es un problema sustancial que tenemos, que no tenemos la manera de evaluar la diferencia de calidad. Entonces, no creo, o sea, lo digo como idea personal, no creo que sea lo mejor pensar en estar aumentando los posgrados a 4 años, a menos de que procuren alguna cosa en especial. Sí, el programa que existía en la fundación de 4 años, por ejemplo, tenía la meta de tener una subespecialidad. Entonces, hace 3 años normal y después puede hacer cuidado intensivo, neuroanestesia, o dolor o alguna cosa así. Entonces, eran realmente 3 años y 1 año de subespecialidad. Nosotros, con una idea diferente, lo hicimos así. Consideramos en un momento dado incluso devolvernos precisamente por cuestiones del mercado. O sea, en los Estados Unidos la aproximación que nosotros tenemos es medicina perioperatoria en ese sentido, en el que se orientan desenlaces y tienen esencialmente muchas de las cosas que nosotros tenemos para los residentes, pero allá entonces eso es un año adicional a los 3 años de residencia. Creo que la aproximación de hacerlo así de 3 años y pensar en las subespecialidades es mucho más sana que pensar en estar prolongando los programas. En particular porque cuando nosotros vemos los programas de Europa tenemos un problema en la percepción. Ustedes de pronto no lo saben, algunos de pronto sí, pero la mayoría no. En Europa los subespecialistas virtualmente no existen. Sí, en Inglaterra, por ejemplo, la residencia dura alrededor de 7 años, pero la persona se gradúa, sí, con un énfasis en cuidado intensivo, un énfasis en neuro, pero puede trabajar en anestesia cardiotorácica. No tiene que hacer entrenamiento adicional en anestesia cardiotorácica para dedicarse a anestesia cardiotorácica. O sea, son anestesiólogos que se gastan 7 años en su formación y están listos para cualquier subespecialidad sin ningún problema. Esa creo que es una aproximación no racional de los recursos, porque de pronto hay personas que para qué les sirve hacer esos años extras en áreas de que nunca les interesa o no van a ejercer.
Entonces tiene más sentido hacer 3 años y buscar las subespecialidades y dedicarse a áreas específicas que hacer programas cada vez más largos. Eso no tiene ningún sentido en mi forma de ver. ¿Sí? En Estados Unidos el programa quedó en 3 años y no va a cambiar. ¿Sí? Entonces hay la opción de hacer subespecialidades y se vuelve experto en esas áreas y punto. Muchas gracias, doctor Ibarra. El doctor Restrepo tiene su mano levantada. Lo escuchamos, doctor. Doctor Ibarra, muy buenas noches y gracias por la exposición. ¿Qué tan factible ve en Colombia que las universidades a motu propio vayan a disminuir su número de residentes en aras y teniendo hay que ser honestos. La economía universitaria? Hay que ser honestos por una razón simple. Desafortunadamente, pues hay un problema económico alrededor de eso. Entonces, a motu propio no lo van a hacer. Por eso es que planteo de que la aproximación puede ser como esa. Seguramente puede haber ideas mejores, pero el esquema de plantear un programa que tenga un aval especial de SCARE por acogerse a unos estándares superiores es algo que es atractivo. Ese es un plus que puede tener un programa, ¿sí? Tener ese aval especial. Entonces, de la otra manera es muy difícil. Al contrario, pues una universidad podría estar pensando mejor aumentar el número de cupos, ¿ven? Porque pues desafortunadamente pues es de la realidad. O sea, eso no es culpa de nadie, sino que es de la realidad de la formación que tenemos nosotros en nuestro medio, donde el 80 o 90% de la formación es privada. Entonces, es imposible pensar que a motu propio vayan a reducir los cupos, más aún cuando las autoridades en salud están promoviendo eso. Si ustedes recuerdan, hace unos 8 o 10 años hubo bastante presión por parte del Ministerio de Educación para que las universidades autorizaran los cupos y simultáneamente relajaron los procesos de visitas y de evaluación por pares de esos programas para que pudieran acogerse a las necesidades que planteaba el Estado. Entonces, el Estado no tiene ningún interés en que eso pase. Entonces, contar con el Estado no lo creo, y creo que las universidades privadas pues de ninguna manera tampoco están interesadas en hacerlo. De hecho, hasta la Universidad Nacional aumentó los cupos el año pasado. Sí, pero no sé, no sé de eso. Gracias, doctor Ibarra. Doctor Manuel Galindo, lo escuchamos. Muchas gracias. Pues primero que todo, felicitar al doctor Pedro Ibarra por esta intervención que hizo tan interesante y yo diría que un poquito preocupante sobre la situación que afrontan los anestesiólogos en Colombia. Recuerdo que alguna vez Pedro también propuso que los programas de posgrado que cumplieran unos requisitos mínimos que impusiera la SCARE, esos programas fueran publicados y que todo el mundo en Colombia supiera cuáles son los programas que tienen excelencia para la formación de anestesiólogos en el país. Él mencionó también, doctor Pedro, a Brasil. Yo recuerdo que en una época ellos tenían una posibilidad de que el anestesiólogo que había sido ya graduado como anestesiólogo tuviera la oportunidad de dar un paso más, unos estudios superiores, y le daban lo que ellos llamaban el título superior de anestesia. De manera que una organización, una institución, cuando fuera a contratar, si se presentaba una persona con título superior de anestesia, tenía muchas más posibilidades de ser contratado que no lo tuviera. Y quería plantear una cosa que ya es un poquito futurista. Hace unos años vino a Colombia el doctor Edison Hill de la Anesthesia Patient Safety Foundation y nos comentaba cómo los anestesiólogos norteamericanos perdieron la pelea frente a las nurse anesthetists, de tal manera que ellas ya tenían unas mayores prerrogativas para dar anestesia sin la supervisión de anestesiólogos. Ese yo diría que es una amenaza a futuro que pudiéramos llegar a tener en Colombia. Y otra cosa también, otra amenaza a futuro ya para la especialidad a nivel mundial, fue un artículo que me compartió el doctor Germán Parra, en el que se veía que se podía hacer que un anestesiólogo
en una sala de cirugía, así como hay unas unidades de cuidado intensivo en que desde el control un médico está controlando a varios pacientes, un solo anestesiólogo pudiera tener, digamos, 10 nurse anesthetists o 10 médicos que no eran anestesiólogos controlando a los pacientes, y el de un monitor, el anestesiólogo puede estar controlando a 10 pacientes. Eso suena como futurista, pero pues se mostró como una amenaza para la especialidad. Quisiera que el doctor Pedro comentara un poquito de estas cosas, de estas potenciales amenazas a futuro de la especialidad. Para Colombia, en realidad, creo que el riesgo de las enfermeras anestesistas no existe. De hecho, hay un escenario puntual que es el de Global Surgery, en el cual es una meta de la OMS, la meta para el 2030 como aspiración es que en los hospitales locales, digamos, se pueda atender una serie de procedimientos básicos que son los que se llaman, pues, los centinelas, llamémoslo así, que son las cesáreas, las fracturas, ¿sí? Poder reducir una fractura, no operarla, sino reducirla, y una emergencia abdominal, ¿sí? Apéndice o alguna catástrofe tipo peritonitis o alguna cosa así, que se pudieran resolver en un hospital local, ¿sí? Esa es la meta para el año 2030. Diferentes países, digamos, alrededor de esa iniciativa se hizo, la Lancet hizo una cosa que se llama Lancet Commission, y ellos generaron unos índices para evaluar qué tan cerca de cumplir esta meta estaban los diferentes países. Eso lo cambiaron ahorita recientemente, pero en esencia esos seis índices, digamos, se han medido en diferentes sitios. Aquí a Colombia vino un grupo de la Universidad de Rutgers, que de hecho una de las partes, la mayoría era, digamos, factible poder hacerlo localmente con los cálculos, pero hubo una parte que fue maravillosa, que fue para el análisis de, una de las metas es que los pacientes se puedan operar a menos de 2 horas de cualquier ciudadano. Es decir, entonces se calcula el porcentaje de ciudadanos que están a más de 2 horas de un hospital que les pueda resolver esas cirugías. En Colombia, ese porcentaje da algo así como 25 o 30% de la población está a más de 2 horas de un hospital. Entonces, eso lo hicieron con un trabajo fantástico en fin, pero eso lo publicó en Lancet hace un año. Entonces, eso es, digamos, en Colombia, ¿qué ocurre? La demanda insatisfecha de estos procedimientos no redunda en un aumento de la mortalidad que se esperaría que ocurriera en caso de que la oferta de servicios de anestesiólogos y quirúrgicos paralelos pues fuera pobre. Entonces, digamos, esas metas no, o sea, sería lo ideal mejorar la disponibilidad del tiempo para los conciudadanos que no tienen acceso, pero digamos no hay signos alarmantes que forzaran a que tuviéramos que tener anestesiólogos en corregimientos o en sitios donde hay hospitales realmente muy limitados. Sí, eso no es probable, ni los números muestran de que haya esa demanda insatisfecha. Entonces, por ese lado, digamos, el riesgo de que se necesiten una demanda tremenda de anestesiólogos, pues no es clara. Y el mercado, pues, nos está mostrando lo que está ocurriendo. Con respecto a los programas de posgrado, es interesante saber que en el Brasil, más o menos el 30-40% de los posgrados tienen el sello de calidad de la SBA. El resto no lo tienen. Entonces uno puede decidir entrenarse en esos sitios, pero claramente las universidades más prestantes, todas sí se han esforzado en acogerse y cumplir con los requisitos que la SBA ha diseñado y con eso mantener su sello de calidad. Y son sitios que son de referencia para enseñanza en el Brasil. Entonces, evidentemente, eso no es, digamos, una ley federal de brasilera, pero de facto es una realidad que forza a los programas a mejorar su formación y la oferta de casos para que las competencias se logren y mantengan ese estándar. Muchas gracias, doctor Pedro. Gracias, doctor Ibarra. Por Facebook Live nos comenta el doctor Fede Ariza. Prueba de conocimientos y competencias técnicas por comité de convalidaciones en anestesiología.
Es su comentario. Hay un problema alrededor de eso, ¿sí? De hecho, la SCARE, entiendo por las comunicaciones que hemos recibido por redes sociales, ha participado con el Ministerio de Educación y con propuestas para legislación de convalidación para ese tipo de cosas. ¿Cuál es el problema? No lo estamos haciendo en Colombia. Sí, cualquier persona que venga a convalidar y lo quieran someter a esto, lo primero que va a argumentar es el derecho de equidad. Si a los residentes colombianos no los están haciendo ese examen, ¿por qué razón tendrían que hacérselos a ellos? Entonces, mientras ese tipo de examen no sea universal, no veo viable que esto pueda aplicársele a los extranjeros y no a los colombianos. Entonces, eso es algo que hay que tener presente, que es un problema muy grave alrededor de esa situación. Eso no es efectivo, en mi forma de ver. O sea, creo que cualquier abogado gana ese caso facilito cuando le impongan ese tipo de requisito a un convalidado. Muchas gracias, doctor Ibarra. No veo más preguntas en el chat. No sé si alguien quiera formular alguna última pregunta, levantando su brazo, comentándolo por el chat. Bueno, muchas gracias pues, por haber escuchado esto. Esta es una charla que mi intención era generar la inquietud, o sea, nos debemos pellizcar en mi forma de ver, porque nuestra apreciada especialidad que ha florecido en la década de los 2000 y mediados del 2015, 2010, hemos tenido de pronto 10, 15 años de florecimiento. Lamento pensar, me aterra pensar que la situación de reducción de las condiciones laborales y de remuneración mediadas por una sobreabundancia exagerada de oferta de servicios termine deteriorando la especialidad, porque naturalmente pues pasa en todas partes del mundo. Cuando la remuneración empieza a deteriorarse, pues el tipo de aspirantes que se van a empezar a presentar a la especialidad es diferente. El progreso de la especialidad está basado en los residentes, sin duda alguna. O sea, si nosotros tenemos buenos residentes, tenemos buen futuro de la especialidad. Entonces, nuestro interés como coordinador de posgrado es que todos los posgrados sean atractivos y que haya mejores residentes para que nuestros futuros reemplazos sí sean mejores que nosotros. Doctor Ibarra, nos llega una pregunta del doctor Galarza. Para mantener la oferta, también deberían considerarse la cantidad de especialistas que se pensionan y las edades de pensión. Sí, pero digamos, por eso les digo, según el RETUS, si tenemos en 7 años un 6% de reducción o sea, 6% de los anestesiólogos se han retirado, ¿sí? Versus un escenario donde hemos tenido un incremento del 57%, es decir, 57 menos 6, por eso le puse 50% de incremento en los últimos años. ¿Ven? ¿Sí? Entonces, a eso es lo que me refiero. ¿Ven? Un momentico, Eduardo. Entonces, por eso, o sea, en ese número que les presenté de 50% en 8 años, está considerado los anestesiólogos que se retiran o que han fallecido. Como les digo, o sea, es muy interesante, pueden entrar al ministerio, el gobierno tiene muchísima información disponible al público fácilmente asequible. Entonces sale el porcentaje, el número de anestesiólogos que en el registro del Estado están fuera del mercado, que se han retirado. Y eso en esos años suman 6%. Mientras hay un incremento del 56-57%, tenemos 6% de retirados, es decir, una diferencia del 50% neta, que es lo que planteé. Muchas gracias, doctor Ibarra. Muchas gracias a los asistentes. La idea de estos espacios es generar información que sirva para un diálogo coherente y un debate gremial que pues se lleve con altura
Muchas gracias, doctor Ibarra. Realmente pues es difícil encontrar líderes gremiales que tengan un bagaje y una documentación amplia de los temas. La invitación entonces es a acercarse a la sociedad cundinamarquesa. Estamos interesados en los problemas que aquejan al gremio, tanto actualmente como a mediano plazo. Y muchas gracias pues todos por estar pendientes. Esta charla queda grabada tanto para colocar en la página web y para distribuirla incluso en la plataforma de Facebook Live a partir de mañana. Muchas gracias. Doctor Ibarra, unas últimas palabras y cerramos entonces. No, nuevamente, pues como muchos, como todos creo, de los que estamos aquí, queremos mucho nuestra especialidad y tenemos que buscar cómo preservar que nuestra especialidad siga floreciendo y no se deteriore considerablemente, porque pues este tipo de ciclos ocurren en todas partes. En Estados Unidos hubo una época en que hubo una caída en la situación de anestesia y hubo casi 10 años en los cuales la especialidad se deterioró considerablemente. Hoy en día pues está otra vez mucho mejor, pero esto es algo que hay que diagnosticarlo y por eso insisto, lo de la información, lo que están haciendo ustedes de estar rastreando la actividad de los residentes es una actividad trascendental. O sea, eso tienen que seguirlo haciendo y ojalá esto fuera una actividad que se hiciera nacional. Todas las ciudades que tienen posgrados, ojalá siguieran la actividad de sus residentes, de sus egresados, y ojalá también hubiera datos de censos desde el punto de vista del trabajo actual para poder tener una realidad, un diagnóstico real, porque pues aquí la muestra son 40 personas. O sea, perfectamente en Bogotá podemos tener 700 anestesiólogos, 800 anestesiólogos y 40 personas de 800, pues no es una muestra muy representativa. Entonces puede haber muchísimas cosas que no sepamos que están ocurriendo y que valga la pena considerar para intervenirlas. Muchas gracias. Feliz noche. Hasta Buenas luego. noches.